Buenas y bienvenido a un nuevo video de YouTube. En este video de hoy vamos a estar hablando de 3 de los errores de los cuales aprendí en mi última etapa de definición. Y antes de seguir con el video, acuérdate de suscribirte si no lo estás y de dejar un like que no te cuesta nada. Esta última etapa de definición fueron aproximadamente 17 semanas en las que tuve déficit calórico y perdí aproximadamente 12 kilos. Esta etapa sirvió de preparación para competir en culturismo natural en octubre de este año. Y entonces a mediados de abril más o menos vamos a empezar otra etapa de definición que va a ser la preparación para justamente llegar al porcentaje de grasa objetivo para competir en culturismo. Y esa etapa de definición va a ser un poco más larga, nos va a llevar seguramente como 6 meses, pero vamos a perder menos kilos porque obviamente vamos a estar en un porcentaje de grasa mucho más susceptible para perder masa muscular, por lo tanto vamos a tener que adecuar el ritmo de pérdida de peso a ese contexto. Entonces el primer error es que tu percepción del hambre está completamente rota. ¿A qué me refiero con esto? Que en etapas anteriores, en definiciones pasadas que yo he hecho, he sentido el hambre de una manera totalmente distinta a como la sentí en esta etapa de definición ahora. Antes pensaba que tenía hambre porque estaba deseando comer la siguiente comida o porque tenía ganas de comer algo que no estaba dentro del plan. Tenía capaz que un poco más de antojos, entre comillas. Pero ahora me di cuenta que claramente eso no es hambre. Es una percepción que se parece al hambre, pero su motivo subyacente en realidad es tratar de tapar o curar ciertas emociones negativas que estás sintiendo. Sea ansiedad, miedo o algo semejante. Lo mejor para poder gestionar esta hambre un poco falsa es gestionar los motivos por los cuales estás sintiendo esas emociones negativas. Y generalmente provienen del estrés. Entonces la mejor solución que tienes para poder calmar esa hambre es gestionar mejor las cosas que te generan estrés en tu vida. Puedes empezar con terapia, que yo ya llevo como 5 años en terapia y sinceramente ha sido una de las cosas que he invertido más tiempo, más plata, obviamente, pero que a largo plazo sí que soluciona mucho. La recompensa es muy valiosa y muy grande. Pero para el que no puede permitírselo, obviamente hay otras herramientas que te puedo recomendar. Por ejemplo, puedes escribir en un diario, que eso lo empecé a hacer a fines del año pasado. Y sinceramente la verdad que me ha servido bastante para poder calmar esa ansiedad diaria, pero esa ansiedad un poquito más sutil, ¿no? Que de repente puedes llegar a dispersar o a solucionar o a bajarle el volumen un poco, simplemente escribiendo un poco tus ideas del día en un diario. Puede ser en papel o puede ser perfectamente en tu celular o computadora. Otra cosa que también empecé a implementar el año pasado, pero a principios del año, para poder gestionar mejor el estrés o por lo menos gestionar mejor mis tareas del día, las acciones que debo de hacer en todo el día, que necesito hacer para avanzar, ha sido el de escribir en las notas de mi celular exactamente las acciones que quiero hacer en el día, en el orden en las que tengo que hacerlas. Básicamente tener una lista de quehaceres. Esto te va a organizar un montón y te va a dar una claridad tremenda de las cosas que tienes que hacer en el día y no te va a generar esa ansiedad de, tengo que hacer esto, pero tengo miedo de olvidarme y estás todo el tiempo pendiente de eso porque tienes miedo de olvidarte. Si lo anotas y lo tienes sumamente claro en el tiempo que lo tienes que hacer, vas a hacerlo y esa ansiedad por tener miedo a que te vas a olvidar va a desaparecer. Y créeme que tener controlado todos los potenciales estresores de tu vida te va a ayudar muchísimo a no sentir tanta ansiedad, obviamente, tanto miedo, tanto estrés, y esto mismo va a calmar esa percepción de hambre o antojos que puedes llegar a tener en el día. El error número 2 del cual aprendí es que pierdes rendimiento o no mejoras tu rendimiento por la muy mala calidad que tienen tus series. Si en la etapa de volumen estabas acostumbrado a perseguir el progreso y forzarlo semanalmente o cada 2 semanas porque pensabas que progresar era el conductor
o el principal conductor de hipertrofia, y empezabas a perseguir números constantemente de una manera muy emocional. Cuando llegue el momento de definir, te vas a dar contra un muro y vas a ver cómo tu rendimiento empieza a bajar abruptamente a medida que tu peso corporal empiece a bajar. Perder algo de rendimiento en definición es completamente normal. Obviamente la masa mueve masa, es proporcional, pero al final lo que tiene que mover esa carga que tú mueves en el gimnasio es tu músculo, no tu peso corporal en general. Entonces obviamente que perder un 20% de fuerza en la mayoría de movimientos no es normal. Debes de tener una precisión técnica muy alta. Realmente tener una calidad de las series extremadamente alta desde la etapa de volumen y que esto se transfiera a la etapa de definición. De esa manera realmente ahí no vas a perder casi nada de rendimiento porque vas a evitar cualquier tipo de compensación, trampeo, al final utilización de otros grupos musculares que no pintan nada en el ejercicio y que al final van a dispersar la tensión que va a suponer que va a brindarte la carga que estás usando y la va a estar dispersando del grupo muscular objetivo que estás intentando entrenar en ese ejercicio en otros grupos musculares secundarios que están sirviendo simplemente de apoyo, de estabilizadores internos, etc. Y obviamente si pierdes tensión en el grupo muscular objetivo, vas a perder potencial estímulo y con eso la oportunidad de hipertrofiarlo o por lo menos de mantener esa musculatura en el punto en el que la dejaste en volumen. También otra clave, te lo digo como un bonus tip, es mantener la intensidad en un nivel adecuado para el contexto calórico en el que te encuentras y para tus nuevos niveles de recuperación. En volumen es muy fácil y te puede salir mucho con la tuya de entrenar más hacia el fallo muscular real e incluso hacer trabajo de más allá del fallo muscular, ir por parciales, etcétera, etcétera. Pero en definición y sobre todo al punto en el que yo me encuentro, eso sería un error, eso sería contraproducente para mí. Me brindaría muchísimo más daño muscular y fatiga que el estímulo que realmente puedo llegar a sacarle provecho a eso. Entonces obviamente para mí no tiene sentido. Me va a estar llevando más cosas negativas que positivas. Entonces tengo que adecuar la intensidad para mis niveles de recuperación actual, por lo tanto voy a tener que entrenar un poco menos intenso de lo que estaba entrenando en volumen. No ir al fallo muscular, sino que ir a un RIR 0 muy seguro, no arriesgarme a por esas repeticiones 50-50 que se dice que 50% capaz que la puedo completar o un 50% de que la voy a fallar. Perfecto, esas repeticiones directamente ni las voy a intentar. Esa es la mejor manera para realmente adecuar tus niveles de intensidad a los niveles de recuperación actuales que vas a tener. Y el error número 3, relacionado con los niveles de energía, que muchas veces vamos a sentirnos un poco más aplastados, más apachurrados, porque pensamos que estar en déficit calórico supone eso, supone que nosotros tengamos unos niveles de energía menores, cuando en realidad esto no es así. Lo que realmente causa los niveles de energía más bajos o esos efectos secundarios que podemos llegar a sentir en definición es el porcentaje de grasa en el que te encuentras. Ese contexto fisiológico es el que causa esos efectos secundarios o efectos negativos que muchos le atribuyen mal a que es en realidad consecuencia de estar en déficit calórico o de estar simplemente en definición. Cuando en realidad no es que estés pasando del 18% de grasa corporal al 12% de grasa corporal y vas a sentir el déficit. No lo sientes el déficit. Lo que pasa es que en realidad cuando estás por debajo del 10% de grasa corporal o del 12% de grasa corporal, obviamente dependiendo de cada uno y de su experiencia, ahí recién vas a empezar a notar esos efectos negativos.
de energías, de niveles de energía muy bajos, a nivel hormonal, capaz que también puede llegar a tener bastantes efectos secundarios negativos o lo que sea, dependiendo obviamente del ritmo de pérdida de peso, ingesta de proteína y bueno, un montón de cosas, ¿no? El tema del descanso también obviamente juega un papel importante en esto, pero al final no es tanto el hecho de que estés en definición lo que va a producir los niveles bajos de energía, sino que simplemente el porcentaje de grasa en el que estás. Y seguramente si estás escuchando esto, no creo que estés en un porcentaje de grasa tan bajo como para sentir realmente eso. Lo que sientes es simplemente las características de ser un ser humano. Vas a tener días en los que vas a tener peores niveles de energía y vas a tener otros días en los que vas a tener mejores niveles de energía. Te estaba pasando en volumen igual, ¿no? Esa es una de las cosas que aprendí en esta definición. En volumen yo también tenía momentos, tenía días, semanas en los que realmente no me sentía al 100%. Que realmente no me sentía motivado, que realmente no me sentía que con un nivel de energía mental tan alto como para ser tan agresivo en el gimnasio, para entrenar de manera bueno, siempre entreno muy intenso, ¿no? Pero esa agresividad que te puede llegar a salir de adentro, bien del pecho, ese fuego que realmente, bueno, yo lo describo como pasión, que no está siempre, ni en volumen ni en definición. Pero más que nada en definición lo que puede llegar a pasar es que se retroalimenta con el hecho de que estás en definición. Que mucha gente le encanta decir que hacer definición es la parte más difícil, ¿no? De que cuando están en definición o están en déficit calórico tienen que grandear re fuerte. Tienen que ponerse la capucha, auriculares y estar sumamente concentrados. Porque obviamente esto les eleva, les infla un montón el ego. Y claro, entonces obviamente esto se comunica en un montón de lugares. O sea, la cultura nuestra de gimnasio está muy mal comunicada en ese aspecto. Y cuando nosotros, claro, empezamos nuestra primera definición, también nos ponemos la capucha, ¿no? Estamos sumamente centrados, enfocados y pensando que esa etapa es sobre pasar el sufrimiento, grindear fuerte, de sufrir, cuando en realidad no. En realidad no es para tanto. Esa es la cuestión y lo que aprendí en esta definición es eso básicamente, que realmente esas definiciones que estás dentro del 10 y el 20%, o incluso entre el 10 y el 25% de grasa corporal, no es para tanto, o sea, no es tan difícil, realmente. No, no es un sacrificio, para nada, entonces realmente no deberías de sentirte de esa manera. Es simplemente una cuestión de perspectiva. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete si no lo estás y deja un comentario de cuál error vos pensás que te sentís más identificado, o de repente si hay un error que vos mismo cometiste en el pasado y ahora aprendiste de él, puedes dejarlo en los comentarios y compartirlo con todos. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.